Tu experiencia está por comenzar. Buenas tardes, familia Árboles de Justicia. Me da mucho gusto estar con ustedes, poder saludarles por este medio. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da siempre de compartir su palabra. Sabemos que su palabra es viva y eficaz y que produce vida en todo aquel que la recibe. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de esta tarde que le he titulado Compasión, porque creo que la compasión es un elemento muy importante que todos necesitamos para poder realizar la obra de Dios. Cuando entendemos el mensaje del Evangelio del Reino de Dios en su totalidad, abrazamos no solamente la parte que nos beneficia directamente con la presencia de Dios y sus bendiciones, sino que también abrazamos la parte que nos corresponde, la parte que tiene que ver con la responsabilidad de compartir el mensaje con otras personas. Mucha gente vive solo en la parte de recibir las bendiciones, los beneficios del reino. Y está muy bien, pero no comparte la palabra, ni sus experiencias, mucho menos sus bendiciones. Las buenas noticias no son solo para nosotros, los demás también están incluidos. El Evangelio es un mensaje de esperanza, es poder de Dios para todo aquel que cree, porque suple las necesidades más profundas del corazón de quien lo recibe. Cuando entendemos esto, sabemos que somos una parte muy importante en la obra de Dios. Pero para hacer esta parte que nos corresponde, necesitamos ver como Dios ve y sentir como Dios siente. Esta mañana vamos a tomar el libro del profeta Jonás para nuestra enseñanza. Es un libro que creo que todos hemos leído más de una vez, pero en esta ocasión vamos a analizar solo algunas actitudes, aciertos, desaciertos que tuvo el profeta en sus decisiones. Generalmente los profetas a través de sus mensajes nos dejan ver, nos dejan entender el corazón, la mente, las perspectivas de Dios. Porque sabemos que Dios ve las cosas muy diferentes de como nosotros las vemos. Porque Él ve desde un plano vertical, mientras que nosotros vemos desde un plano horizontal y es totalmente diferente. Donde nosotros vemos crisis, Dios ve oportunidades. Detrás de sufrimiento, Dios ve bendiciones. En el caso de Jonás, Dios tuvo que enseñarle a ver desde una perspectiva distinta, porque el profeta no entendía algunas cosas esenciales e importantes para su ministerio, cosas que él necesitaba aprender. Vamos a leer en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 y 2, que dice así: Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era una gran ciudad, la capital de Asiria. Esta ciudad fue fundada en la antigüedad por uno de los descendientes de Noé, pero no fue edificada en los principios de Dios. Los ninivitas se caracterizaban porque eran sumamente violentos y crueles en la guerra. Eran muy prósperos, pero apartados de Dios. Es interesante ver que la maldad fue lo que llamó la atención de Dios acerca de Nínive. A Dios no le llamó la atención que fuera una gran ciudad o que fuera hermosa, próspera. Lo que llamó su atención fue su condición moral, la corrupción social en la que vivían y a la que habían llegado. Dios no miró su esplendor, Él vio una gran necesidad en ese lugar. El amor, la compasión fueron las razones principales por las que Dios envía al profeta, con un mensaje firme de advertencia. Y quiero hacerles una pregunta esta mañana, y que la podamos contestar de una manera muy personal. ¿Qué es lo que estás haciendo que puede llamar la atención de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo que pueda llamar su atención? En las Escrituras encontramos a muchas personas llamando la atención de Dios. Job, por ejemplo, llamó la atención de Dios por su carácter íntegro. Era un hombre perfecto en el nivel de entendimiento que tenía acerca de Dios. Era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre que amaba a Dios verdaderamente. Pero también hubo una mujer que llamó la atención del cielo por sus ofrendas. Esta mujer era viuda, estaba sola y ofrendó una sola moneda. Pero Jesús sabía que era todo lo que ella tenía. La ofrenda de esta mujer hablaba de su fe, de su confianza en Dios para su sustento. Hubo otro hombre también que llamó la atención de Dios.
la fe del centurión romano. Un hombre gentil, pero con un entendimiento de autoridad que buscó a Jesús para la sanidad de su siervo. Ni siquiera pidió para él. Yo no sé si tu carácter, tus ofrendas, tus oraciones o tu servicio estén llamando la atención del cielo. El cielo no se sorprende por cualquier cosa o por cualquier persona. A Dios no le sorprende ni la belleza, ni las capacidades, ni la economía, ni las posesiones que las personas pueden tener. A Dios no le sorprende nada de eso. A Dios le sorprende la fe, el amor, la obediencia que una persona pueda tener. Jonás fue enviado a Nínive, pero ¿saben? Él no se levantó para cumplir la tarea encomendada. Él se levantó para huir de la presencia de Jehová. A Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que estaba a punto de partir. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová. En ese momento Jonás estaba llamando la atención de Dios, pero no por su obediencia, sino que estaba huyendo de la presencia de Dios. Estaba huyendo de su responsabilidad, de lo que Dios le había mandado hacer y que era muy importante. Esta mañana podemos también preguntarnos, ¿por qué las personas huyen de Dios? ¿Por qué se alejan? Y bueno, yo me he dado cuenta que las personas se alejan de Dios por varias razones. Unas personas se alejan porque realmente nunca fueron salvos, porque quien ha recibido el regalo de la salvación disfruta obedecer a Dios. Obedecer es una de las evidencias de la salvación. Otros se alejan de Dios por el egoísmo, porque prefieren hacer su voluntad antes que la voluntad de Dios. Incluso se alejan de las personas que les recuerdan su llamado y que les hablan de la fe. Otras personas también se van porque en su incredulidad crean una serie de argumentos para justificarse, para estar lejos. Otros se alejan porque no tienen raíces profundas y cuando vienen las dificultades mejor se van. Otros se van por la dureza del corazón y el engaño de las riquezas. Se ocupan en otras cosas. Pero saben, Dios nos llama a escuchar su voz antes que la nuestra. Jonás no fue el único que huyó de la presencia de Dios, también Adán y Eva. También ellos se fueron de la presencia de Dios y muchos otros. Pero saben, la Escritura nos dice que no podemos ni escondernos, ni huir de su presencia, porque Dios lo llena y lo ve todo. Hoy hay mucha gente que no solo huye de Dios, también huye de sus responsabilidades. Hay padres que no quieren tener responsabilidad con sus hijos y se van. Pero también hay hijos que no quieren tener responsabilidad con sus padres. No los visitan y no los cuidan. Hermanos, no podemos hacer a un lado nuestras responsabilidades. Es tiempo de enseñar responsabilidad a nuestros hijos. Miren, Dios nunca nos pedirá que hagamos algo que no podamos hacer o que no podamos cumplir. Sobre todo si tenemos en cuenta que Dios nunca nos dejará solos, que Dios siempre está con nosotros para ayudarnos a cumplir su propósito. A Dios no le sorprenden nuestras debilidades, le sorprenden nuestras decisiones. En Jonás 1:4 nos dice que Dios mismo hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad que se pensó que la nave se partiría. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y comenzaron a descargar la nave y echando los enseres al mar. Imaginemos por un momento esta escena, la tempestad, los marineros clamando y al mismo tiempo trabajando, tirando sus pertenencias con tal de salvar la vida. Pero Jonás ni clamaba ni ayudaba, todo lo contrario. Se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué posición tan cómoda del profeta. Pero Jonás no era cualquier persona, no era cualquier hijo de vecino, era la voz profética de ese tiempo, era una persona muy importante. Era la voz de Dios, pero iba en sentido opuesto a su propósito, iba en dirección opuesta al objetivo que le había trazado el Señor. Había buscado un lugar cómodo, donde esconderse y dormir, ignorar la situación. Creo que Dios se sorprendió aún más con su actitud tan indiferente a la adversidad. Iglesia, en este tiempo no podemos estar pensando solo en nosotros, en nuestra comodidad o en nuestra seguridad. Como iglesia somos la voz profética para mucha gente y no podemos estar dormidos o insensibles ante la adversidad, ante la necesidad propia y de otros, porque la vida de todos peligra. Recuerdo que tiempo atrás, cuando todavía podíamos reunirnos, veníamos diciendo precisamente esto, que la iglesia tenía que despertar, que tenía que salir de su comodidad.
Nunca dimensionamos la magnitud de lo que está sucediendo. Sabemos que Dios está permitiendo todo esto por varias razones. Pero ¿saben? En esta tormenta los marineros abandonaron a sus dioses, clamaron a Dios. Por esta tormenta otros hombres conocieron el poder de Dios. Hermanos, Dios permite las tormentas, porque en ellas las personas pueden entender su vulnerabilidad, su necesidad de Dios, y pueden experimentar también el poder en sus vidas. Dios obra de muchas maneras y quizás muy probablemente muchas personas se encuentren con Jesucristo en medio de esta pandemia. Dios había decidido que Jonás cumpliera su misión y aparte de predicar en Nínive, iba a recibir una lección acerca de la compasión. Debemos estar conscientes que las circunstancias pueden cambiar en nuestra vida de un momento a otro. Jonás pasó de estar dormido, de estar cómodo, a estar atrapado. Y absolutamente nadie podía ayudarle, excepto Dios. En Jonás 1:17 nos dice que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás se sintió prácticamente muerto y echó mano del recurso de la oración. Pero allí en el vientre del pez oró al Señor. Y la Escritura nos describe la angustia que él vivió. Él dice ahí en Jonás 2:7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta su santo templo. La historia nos dice que Dios mandó al pez y vomitó a Jonás. Prácticamente Jonás resucitó. Quienes hemos puesto nuestra confianza en Dios, podemos tener la seguridad que Dios escucha siempre nuestras oraciones. Por más difícil o imposible que se vean las situaciones, Dios escucha siempre nuestro clamor y nos libra. En lo personal yo puedo decirles que Dios siempre ha respondido mis oraciones, me ha librado de tantas cosas y creo que no solo yo. Todos tenemos testimonios del poder de Dios, pero te tengo buenas noticias. Si estás necesitando una nueva oportunidad, Dios te la dará. Aunque fallamos en nuestras decisiones, Dios viene y nos da una nueva oportunidad. Lo sabemos porque dice la Escritura que vino por segunda vez la palabra del Señor a Jonás diciéndole: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Cuando tú sabes que Dios te ha salvado, te ha sanado, te ha librado, te ha bendecido, cuando el Señor te pide que hagas algo, ¿cómo le dices que no? ¿Cómo le dices que no vas? ¿Cómo le dices que no puedes? Cuando entiendes lo que Dios ha hecho en tu vida, no te puedes negar. Así que Jonás llegó a Nínive y mientras recorría la ciudad, proclamaba el mensaje que Dios le había dado. Era un mensaje muy sencillo, pero era firme y determinante. Sabes, Dios no estaba jugando ni está jugando. Y el Señor les dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mientras Jonás predicaba, se produjo la fe, el arrepentimiento en esas personas que le escuchaban. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y saben, el rey de Nínive hizo lo mismo, ordenó que clamaran fuertemente a Dios, pero también ordenó que se convirtiera cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Lo que nos dice que el rey sabía de su modus operandi y lo permitía. Dios vio lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y el Señor no los destruyó como había dicho. Pero ¿saben? Como Dios no los destruyó, Jonás no se alegró, se entristeció, se afligió, se disgustó, como que él no entendía por qué era tan importante ir a Nínive. Ahí en el capítulo 4:2 dice que Jonás oró al Señor y le dijo: Señor, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía que eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Quizás Jonás todavía no entendía la importancia del arrepentimiento para salvación. La gente de Nínive necesitaba reconocer su condición y arrepentirse de su maldad. Hermanos, Dios no solo es un observador, sino que se compadece del sufrimiento. La intención de Dios nunca será destruir, sino librar, dar vida.
pero para evitar el juicio, el castigo, se necesita arrepentimiento. La responsabilidad y el trabajo de la iglesia es hablar el mensaje de Jesucristo, y no lo hacemos solos, porque el Espíritu Santo es quien se encarga de convencer al mundo de su condición y de guiar al arrepentimiento. La naturaleza de Dios es amor, es compasión. En Salmo 103, verso 13 y 14 nos dice lo siguiente: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y esta palabra compasión no es solo sentir pena o lástima por quienes sufren. La verdadera compasión nos lleva a identificarnos con el dolor de las personas y colocarnos en su lugar. La compasión es una acción concreta que tiene que ver con ayudar. Ayudar tiene que ver con escuchar, comprender, con no juzgar ni pretender cambiar a las personas. Ayudar es bendecir a otros. La realidad, hermanos, es que no se puede predicar a Jesús sin amor y sin compasión. La compasión debe ser parte de nuestra naturaleza. Y bueno, quiero hacerles otra pregunta. ¿Nuestra ciudad, nuestro país estará llamando la atención de Dios? Yo creo que sí. Todo lo que está sucediendo en estos tiempos no es poca cosa. Los niveles de maldad son muy altos. Todas las cosas que están sucediendo son muy graves, nos afecta a todos. Como sociedad necesitamos corregir el rumbo y que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero así como el Señor le dijo a Jonás, levántate y ve, el Señor nos dice también a nosotros, iglesia, levántate y ve. No dejen de predicar con tu vida, con tu testimonio. Nuestra familia nos necesita, la gente nos necesita. Tú y yo somos llamados a predicar el evangelio del reino de Dios. No solo el pastor, no solo la pastora, nos ha llamado a todos. Esto te incluye a ti y me incluye a mí también. Dios nos ha asignado un ministerio. Y un ministerio no es un púlpito, ministerio es servicio. Muchas veces solo nos hemos limitado a orar. Y orar es muy importante, porque es la manera en la que Dios interviene en nuestros asuntos. Pero también necesitamos darnos cuenta que los problemas se arreglan obedeciendo su palabra, su voluntad. Porque cuando no es así, las personas solo viven en religiosidad. Y la religión, cualquiera que sea, entretiene, pero no conecta a las personas con Dios. En este tiempo necesitamos estar bien conectados con Dios. Tenemos que estar despiertos, atentos, activos, trabajando, haciendo nuestra parte. Por el mensaje de Jonás, 120,000 personas fueron libradas en cuestión de días. Este es un tiempo en el que debe escucharse la voz profética en nuestro país. Es un tiempo en el que deben escucharse con más fuerza, con más insistencia el mensaje de Jesucristo. Y ahora, ¿por qué les digo la voz profética? Porque la profecía contiene 3 elementos muy importantes: edificación, exhortación y consolación. Nuestro mundo necesita estas 3 cosas. Y es ahora que la iglesia debe estar ministrando. La iglesia debe ministrar salvación, sanidad, liberación, restauración. Las personas necesitan saber que necesitan arrepentirse de su maldad. Tenemos que decirle al mundo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que decirles que solo en Jesús hay esperanza de un mejor mañana. Recuerden, hermanos, que en las dificultades, en las tormentas, es cuando más cerca de Él debemos estar. Y que a Dios no le sorprende nuestras debilidades. Él está para fortalecernos. Así que, iglesia, levántate y ve. Hermanos, que Dios les bendiga. Familia, hasta pronto, les envío un fuerte abrazo y que disfruten este tiempo con sus familias. Cuídense mucho, por favor. Hasta pronto. Visítanos en www.arbolesdejusticia.com.mx. Somos lo que México ha esperado.
Somos lo que México ha esperado.